Buen día, jóvenes. Pues vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. El tema es cambios de estado de agregación de la materia. Ya nosotros conocemos, pues, los estados de agregación de la materia. En lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en cómo surge el proceso en el que cambian de estado de un líquido. ¿Cómo es posible que llegue a un gas? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, lunes 28 de marzo. Bueno, como nosotros hemos visto a lo largo de este mes, durante todas nuestras clases, el estado de agregación en el cual se encuentra un material depende, y esto es según el modelo cinético de partículas que hemos estudiado y analizado, pues depende de la posición de sus partículas y de las interacciones entre ellas. Ya nosotros sabemos cuál es el comportamiento de las partículas según el estado de agregación en el que se encuentran. Aquí podemos observar el diagrama de las partículas en un estado sólido. Aquí podemos verlo en estado líquido y lo vamos a ver aquí en estado gaseoso. El día de hoy únicamente nos vamos a centrar en estos tres estados. Vamos a dejar de lado por un momento el estado plasmático. Entonces únicamente vamos a ver los estados sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. Vamos a ver este proceso que les dije, cómo es que cambia un estado o un material, cómo cambia su estado a otro. Vamos a ver, y tomando como ejemplo unos cubos de hielo o realmente el agua en diferentes estados. Dice, cuando un sólido se calienta, la energía cinética de las partículas que lo componen aumenta y por ello sus velocidades aumentan al moverse más rápidamente. Las partículas se van alejando unas de otras. Esto es lo que sucede cuando un sólido empieza a calentarse. Vemos que sus partículas pues van aumentando su velocidad y se van alejando unas de otras. Después, pues, ¿qué ocurre? Que al separarse estas partículas, disminuyen las fuerzas que las mantenían en una posición fija. Recordemos que las partículas en el estado sólido se mantienen juntas en una posición fija y solamente vibran en su lugar. ¿Qué pasa cuando se calienta? Estas empiezan a moverse y a alejarse unas de otras. Bueno, de esta manera, un sólido se transforma en un líquido. ¿Por qué? Porque las partículas que se mantenían unidas, que estaban unidas, ya no están, ya se van separando, ya no están en posiciones fijas, empiezan a moverse, ¿verdad? De un lado para otro. Como nosotros ya sabemos cuál es el movimiento de las partículas en el estado líquido. Pero ¿qué ocurre si este líquido se sigue calentando aún más? Si se sigue calentando, las partículas que van a hacer, pues van a aumentar y van a moverse más rápidamente. ¿Y qué va a ocurrir? Se van a separar más todavía unas de otras. Esto va ocurriendo en este proceso del calentamiento, se va calentando el líquido y estas partículas se van a empezar a mover con mayor rapidez. Recordemos que esto depende de la temperatura. A mayor temperatura, pues las partículas se mueven a mayor velocidad. Entonces, mientras más se caliente, más se mueven y más se separan. Y llega un punto en el que este líquido entra en ebullición y pues se transforma en un gas, que pues lo podemos observar cuando calentamos agua o algún líquido, ¿verdad? Y empieza a despedir o a sacar humo, que es este gas, ya está convirtiéndose
En gas. Vamos a ver una simulación de lo que ocurre, de cómo ocurre esto en este link www.edutix.mx U6R. Ustedes pueden entrar, pues teclean este link en su buscador para que ustedes mismos puedan hacer lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, pues pongan mucha atención. Y una vez que yo tecleé este link, me va a enviar a este sitio, donde pues me muestra los estados de la materia. Aquí está. Si quiero, puedo entrar pues a observar, a ver cómo son los tres estados de la materia que estamos viendo. Aquí vemos que un sólido se comporta de esta forma, ¿verdad? Aquí le puedo ir cambiando. Aquí está cómo vibran en su lugar las partículas. Vemos un líquido. Vean cómo es. Líquido. Regresan a su mismo sitio. Se van moviendo, pero pues van regresando a su sitio. Y el gas, pues aquí sabemos y vemos cuál es su comportamiento. Vean, chocan entre ellas y contra las paredes del recipiente que las contiene. Estas son las partículas los átomos y moléculas del neón. Aquí podemos cambiarlo a argón, a oxígeno, veanlo, y al agua. Ok, estos son los estados, ¿verdad? Ya nosotros pues conocemos obviamente su comportamiento y aquí vamos a ver este cambio, cómo va cambiando del estado sólido hasta llegar al estado gaseoso. Podemos ver aquí, están los sólidos perfectamente vibrando en su lugar. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros si le empezamos a dar calor, vean, ponemos aquí calor, vean cómo va cambiando su movimiento. Si se queda así, ya está convertido en un líquido. Vemos cómo las partículas empiezan a separarse un poco más pero vuelven a su lugar. Y si le calentamos más y más y más, chequen, le calentamos más, vean cómo sube la presión también y cómo sube la temperatura. La temperatura aquí nos la está dando aquí está en 84 grados Kelvin, pero nosotros la podemos cambiar a grados Celsius. Y le vamos a dar más calor. Vean. Y ahora, ¿qué ocurre? Que se ha convertido en un gas. Vemos que estas partículas están en el movimiento característico de un gas, chocando entre ellas contra las paredes del recipiente que las contiene. Aquí está. Lo mismo podemos hacerlo, este es con las moléculas del neón, lo podemos hacer con el argón, con el oxígeno y con el agua. ¿Okay? Si la vamos enfriando, vemos cómo va regresando, vean cómo van regresando a su estado sólido. Vean cómo va regresando a su estado sólido. Hasta quedar en su estado sólido. Vean donde solo están moviéndose en sus lugares. Aquí ustedes pueden entrar a este sitio y ustedes ir pues probando por ustedes mismos este cambio. Aquí le podemos hacer para meterle o darle más moléculas, veanlo, más partículas. Queremos que hayan más partículas. Aquí, dependiendo del tamaño del recipiente que queramos que tenga, lo podemos poner más pequeño, más
y más. ¿Bien? Ok, entonces se los dejo para que ustedes entren al sitio y puedan interactuar y poder observar cómo se hacen estos cambios de estado de agregación de la materia. Ok, entonces vamos a ver cómo es el cambio de un estado al otro. Más que nada, ¿cuáles son los nombres específicos en estos cambios? ¿Verdad? ¿Cómo un sólido se puede convertir en un gas o en un líquido? ¿O cómo se llama este proceso? Muy bien. Cuando un sólido pasa al estado gaseoso, se le llama sublimación. ¿Ok? Lo mismo que cuando un gaseoso pasa al estado sólido, se le llama sublimación. Cuando un gas pasa al estado líquido, se le llama condensación. Este gas se condensa. Pero cuando un líquido pasa al estado gaseoso, se le llama vaporización. Bien, cuando este líquido pasa a un estado sólido, se le llama solidificación. Su nombre, pues, nos lo indica, ¿verdad? Y cuando un sólido pasa al estado líquido, se le llama fusión. Aquí podemos ver perfectamente representado y con sus nombres cómo surgen estos cambios de estado de agregación de la materia. Para tener y ampliar un poquito más este panorama, vamos a acceder a este video de YouTube. Aquí les dejo el link que pues ahora sí que por situaciones de derechos de autor no se los puedo proyectar en este video porque si no nos van a cancelar el video, ¿verdad? Entonces ustedes entren por su propia cuenta a este video y ahí van a encontrar exactamente estos cambios de estado de agregación de la materia un poquito más ampliado con ejemplos en nuestra vida cotidiana. Ejemplos que nosotros podemos observar día con día que a veces no nos damos cuenta, pero que está pasando de repente una condensación y no nos damos cuenta o no sabemos cómo se llama, ¿verdad? O puede estar pasando una fusión sin nosotros poder identificarlo. Entonces, vamos a entrar a este video, vamos a analizarlo, vamos a observarlo para ampliar más nuestro conocimiento sobre los cambios de estado de agregación de la materia. Correcto. Y viene pues la actividad que dice cómo cambian los estados de agregación. Dice la indicación. Completa el esquema. Remarca con rojo las flechas que señalan aumento de temperatura y de azul las que señalan que disminuye. Vamos a ver y a anotar también el comportamiento de las partículas en estos estados. Aquí les puse el ejemplo del estado gaseoso, que sabemos que las partículas se mueven libremente. Ahora, ¿qué ocurre o qué debe ocurrir para que pase al estado líquido? La temperatura que tiene que hacer, disminuir o aumentar. Depende de lo que tenga que hacer la temperatura, es cómo vamos nosotros a remarcar estas flechas, ya sea de rojo o de azul, y también vamos a describir cómo se comportan las partículas en estado líquido. Después, de estado líquido, cómo pasa a sólido, y del sólido, cómo pasa al líquido, ¿verdad? Y nuevamente líquido a gaseoso. ¿Ok? Entonces, vamos a ir remarcando las flechas, ya sea que nos indique, ¿verdad? Si la temperatura tiene que aumentar, pues la ponemos de rojo. Si tiene que disminuir, la remarcamos de azul y vamos a escribir el comportamiento de las partículas en estos estados. Este es el esquema que tenemos que completar y también unas actividades que están aquí que dice: lee cada situación y escribe qué cambio de estado de la materia representa. Les vamos a copiar en la libreta
y pues vamos a escribir qué estado. Dice, al ponerle la mantequilla a tu hot cake, esta se derrite. ¿Cuál es el nombre de este cambio? De que mi mantequilla está en estado sólido, la pongo sobre algo que está muy caliente y me la comienza a derretir. O sea, de sólido me la está pasando a líquido. ¿Cómo se le llama a este cambio de estado? Es lo que le van a poner. Se llamará condensación, se llamará solidificación o se llamará fusión. Y bueno, los que ya hemos analizado anteriormente. Van a leer cada situación y van a escribir el estado de la materia que está representando, ¿ok? Y esa es la tarea del día de hoy, pero la podemos, bueno, se va a entregar el día de mañana. Se sube a la plataforma de Classroom como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Es para entregar el día de mañana. Y pues nos vemos mañana en nuestra clase por Zoom también. Nuestra clase virtual, ahí les espero. Y pues hasta mañana tengan un excelente día.